Buenas noches. Un saludo desde Panamá. Carpe diem. Aproveche la vida al máximo. Y continuamos con los cursos con la profesora Aida Alvarado. Hoy tenemos una temática muy interesante. Así que estaremos viendo, antes de iniciar, un pensamiento relacionado con la temática de hoy. Los signos de puntuación son la arquitectura del pensamiento escrito. Quiere decir que arquitectura, nosotros estamos diseñando nuestras ideas con ayuda de los signos de puntuación. Para dar inicio, nosotros estaremos viendo cuáles son las funciones de los signos de puntuación. Los signos de puntuación poseen esa cualidad de delimitar la frase como también los párrafos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando, digamos, transcribimos nuestras ideas, siempre tenemos que llevar esa relación de iniciar y terminar. Se inicia una oración y termina. Todo con la ayuda de los puntos. Es decir, los signos de puntuación siempre nos van a ayudar a que nuestro mensaje quede delimitado para que lleve esa coherencia y cohesión con respecto a lo que se quiere cuando se está redactando. Tenemos que establecer la jerarquía sintáctica de ambas proposiciones. Es decir, un párrafo está conformado por enunciados y esos enunciados se van a separar con pausas. Esa pausa se va a delimitar con un punto y seguido o un punto y aparte. Ya cuando llega el punto y aparte, entonces ya estamos jerarquizando un párrafo con otro párrafo, una idea principal con una idea secundaria, y así vamos llevando lo que es la relación y la hilación dentro de esas ideas. Apoyan la estructura del texto. Recuerden que todo texto se conforma de una idea principal e idea secundaria. Entonces, con ayuda del signo de puntuación nos lleva esa hilación, esa coherencia y esa cohesión que esperamos siempre cuando estamos redactando. Ordenan ideas y las jerarquizan. Es decir, cuando nosotros emitimos una serie de pensamientos, nosotros nos vamos organizando con esa puntuación para que nuestro mensaje esté claro y no se preste ambigüedades. Vamos a conocer algo de la historia antigua y media en lo que se refiere a los signos de puntuación. Recordemos que la escritura antigua no utilizaban los signos de puntuación. ¿Por qué? Porque ellos se basaban a través de signos, por eso se habla de logografía, es decir, símbolos. ¿Por qué? Porque todavía ellos no estaban, digamos, diseñando lo que eran los puntos, punto seguido, punto de aparte. Eso se dio a través de la historia. Se trabajaba en sílabas también. Afuera de que eran símbolos, también en sílabas. Esto lo podemos percibir en los escritos chinos y mayas. ¿Por qué? Porque ellos no daban espacio a lo que eran las palabras y dentro de ellas lo que era el seguimiento de otra idea. ¿Por qué? Porque no tenían los espacios, como también todo lo que eran los grafemas, todo lo que eran las partes, digamos, de una palabra, se concatenaban, se relacionaban o se unían dentro de un glifo. Los glifos son símbolos, son, digamos, signos que ayudan a conocer dónde termina una idea y dónde comienza la otra idea. En el sentido de que ellos no conocían todavía los signos de puntuación. Cuando ya viene a darse lo que es la escritura, los primeros escritos, digamos en los pueblos fenicios, como también los pueblos hebreos, todavía no existían los signos de puntuación. ¿Por qué? Porque ellos no contaban con mayúscula, no contaban con espacio, no contaban con vocablos. Pero ya ellos comenzaron a detectar que requerían de los signos de puntuación. ¿Por qué? Porque cuando ellos transcribían esos signos no existía una relación de terminar e iniciar otra idea. Así que son los romanos y también los griegos quienes comienzan ya a fijar los primeros signos de puntuación. Ya comenzaron a notar que en realidad requerían hacer uso de esos
digamos, esas pausas, de esas, digamos, entonaciones que se dan cuando nosotros hablamos, es decir, en el lenguaje oral. Pero en el lenguaje escrito faltaban y en realidad lo fueron transcribiendo poco a poco. Estos signos de puntuación vienen en realidad a fijarse, a desarrollarse, a tomar auge cuando comienzan a darse las primeras copias de la Biblia. ¿Por qué? Porque se leía en las iglesias, en las liturgias. Entonces, la persona que leían, los lectores, ellos lo hacían en voz alta y no se ve en qué momento ellos tenían que hacer la pausa para iniciar la otra idea. Entonces comienza aquí, ellos ya, digamos, a fijar lo que es el uso de la sangría, los puntos y las mayúsculas. Estos puntos se relacionan mucho cuando inician los primeros cantos litúrgicos, porque las entonaciones se iban dando a medida que las personas iban ya sea hablando o iban cantando, entonces se daban cuenta que las entonaciones tenían que iniciar o terminar o elevar la voz, entonces se dan cuenta que en realidad los puntos eran importantes y eran clave para lo que eran los escritos que se daban en ese momento. Tenemos que el inicio de la sangría se dio con ello, también los puntos y las mayúsculas. Vamos a conocer también, antes de ver la clase de signo de puntuación, es importante saber que cuando se inicia la imprenta, cuando se inicia el telégrafo, es la base para que ya nuestros antecesores comiencen a visualizar la importancia de los signos de puntuación. Y ya comienzan a darse auge a lo que es la coma, punto y coma. Primero ellos comenzaron con símbolos. Para terminar una oración utilizaban un símbolo. Pero después ese símbolo fue suplantado por los puntos. Y es aquí donde a través de lo que es la comunicación electrónica, la comunicación escrita, el uso de la imprenta, que da auge a los signos de puntuación. Vamos a ver cuáles son los signos de puntuación. Ustedes lo conocen, lo conocemos, pero colocarlo se nos hace un poco difícil. Porque yo soy de la idea que los signos de puntuación, para colocarlo, primero que nada tenemos que conocer en qué momento lo vamos a colocar. ¿Por qué? Porque todo es desarrollo del oído. ¿En qué momento yo hago la pausa? Una pausa corta. ¿En qué momento yo hago una pausa más larga? ¿En qué momento yo tengo que resaltar una palabra? ¿O en qué momento yo tengo que indicar que viene una enumeración? Y todo eso nos ayuda a través de estos gráficos. Tenemos la coma, el punto y coma, punto y seguido, punto y aparte, los dos puntos, los signos suspensivos y las comillas. Así que vamos a dar apertura al conocimiento de algunas reglas, pero todo a través de ya usadas o utilizadas dentro de la misma oración y a la vez vamos recordando cuál es la regla que se aplica aquí. La coma, sabemos que la coma es una pausa que la hacemos en la comunicación oral, pero la coma va a suplirla en esa, digamos, en esos mensajes que emitimos en forma escrita. Tenemos la primera oración. María llegó a casa, hizo los debates, cenó y se fue a la casa. Tenemos aquí 4 oraciones cortas y esas oraciones van separadas por coma. La regla aquí es que todas las oraciones, digamos, simples o cortas, que van, digamos, seguidas, se van a separar con comas. Y observamos que cada una lleva su sujeto y su predicado. María llegó a casa. María, sujeto, llegó a casa, predicado verbal. Primera oración, coma. Hizo los debates. Ella hizo los debates. Aunque el sujeto está implícito, sabemos que se refiere a ella. Es el sujeto, escondido. Entonces tenemos, ella hizo los debates, segunda oración, ella cenó, tercera oración, ella se fue a la casa, cuarta oración. Entonces tenemos que la coma está separando de estas 4 oraciones. La segunda, mi casa tiene muebles, cuartos, mesas y estantes. Observamos que cada una de estas palabras llamadas sustantivo, adjetivo puede ser también, como verbos, van separados por coma. La regla es que en una numeración, dentro de una oración,
se separa siempre con comas, que tienen siempre casi la misma categoría gramatical, es decir, pueden ser sustantivo, pueden ser adjetivo, pueden ser verbo. Tercera oración. Nacho, mi primo, acaba de llegar. En este sentido, mi primo es un vocativo. Cuando nosotros en la forma oral hacemos énfasis en una palabra, ese énfasis se denomina vocativo, no es un sujeto. Y muchas veces el escritor tiene la costumbre de equivocarse y piensa que es un sujeto. Y si nos damos cuenta, la entonación nos indica que es un vocativo. Nacho, mi primo acaba de llegar. Mi primo, que es vocativo, va entre comas. Es muy diferente de decir, mi primo acaba de llegar. En este caso, mi primo es el sujeto. Acaba de llegar el predicado. En este caso, no es sujeto, sino más bien una palabra que utilizamos para resaltarla dentro de la oración. Los soldados saludan, la gente aplaudía. Tenemos dos oraciones relacionadas, pero van separadas por coma. Y observamos que ambas llevan sujeto y llevan su predicado. En este caso podemos denominar a esta oración coordinadas. Coordinada y yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque va separada por un signo de puntuación. En este caso es una coma. Como también puede ser un punto y coma. José es un excelente estudiante, pero puede ser mejor. Antes de algunos conectores siempre va la coma. Antes de pero, antes de sin embargo, antes de no obstante, antes de sino. Es decir, también va una coma antes. Es decir, todos esos conectores, ya sean una sola palabra o sean pequeñas frases preposicionales, siempre que van o nos indican la unión de una oración con otra, entonces funciona como oraciones coordinadas, como también pueden ser subordinadas. Entonces, en este caso, la coma va antes de esa palabra, ese vocablo que tiene la función de conectar. María estudia la lección, su hermano para un examen. Entonces, observamos dos oraciones conectadas con un punto y coma, es decir, una oración yuxtapuesta. Pero en la segunda nosotros utilizamos la coma después del sujeto. ¿Por qué? Porque no queremos repetir el verbo que ya estaba anteriormente en la oración, que es el verbo estudiar. Sería entonces, María estudia la lección, su hermano estudia para un examen. Entonces, para no repetir el verbo, entonces se utiliza una coma. En este caso se denomina elipsis verbal. Igualmente, la coma la podemos utilizar cuando tenemos hipérbato. ¿Qué es hipérbato? Cuando trastocamos el orden lógico de una oración. Un ejemplo, el orden lógico es sujeto y predicado. Voy a dar un ejemplo y digo, José estudia para obtener una beca. José sujeto, estudia para obtener una beca, predicado verbal. Pero cuando yo trastoco ese orden, entonces yo voy a utilizar la coma. Un ejemplo, yo cambio el orden de la oración. Yo digo, para obtener una beca, coma, Mario o María estudia bastante. Entonces aquí nosotros estamos utilizando la coma porque yo trastoqué el orden dentro de esa oración. Igualmente tenemos coma cuando yo quiero resaltar que tenemos una oración explicativa con respecto a esa idea principal que estamos hablando. Un ejemplo, yo digo, Miguel de Cervantes murió enfermo y agotado. Aquí está sujeto y predicado. Murió enfermo y agotado. Pero ¿qué pasa si yo lo integro dentro de esa oración? Yo le integro una oración explicativa. Miguel de Cervantes Saavedra, coma, autor de Don Quijote de la Mancha, coma, murió enfermo y agotado. Es decir, la oración explicativa es autor de Don Quijote de la Mancha. Una oración que está, digamos, alargando o explicando algo más dentro de esa oración principal. Entonces, en la oración explicativa también nosotros utilizamos la coma. Igualmente la coma lo utilizamos mucho en las notas, en las cartas, cuando queremos separar la fecha del lugar. Yo digo de repente Concepción, 3 de junio del 2021. Quiero separar el lugar, Concepción, de lo que es la fecha. En este caso, estamos utilizando también la coma. El punto y coma es una pausa más grande que la coma. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Tenemos dos reglas aquí. Observen. María estaba apurada por el examen. Tendría que estudiar más.
Tenemos María estaba apurada para el examen, oración 1. Tendría que estudiar más, oración 2. Cuando nosotros tenemos dos oraciones que van coordinadas, unidas, podemos utilizar el punto y coma. En la segunda oración vamos a observar, el abuelo era un genio, punto. Siempre se la veía con su cabello blanco, coma, color plata, coma, punto y coma. Su nariz pequeña, respingada, rosada por su blancura, punto y coma. De tamaño regular, punto y coma. Siempre gozaba una sonrisa, coma. Nunca se le veía enojado. En este caso, el punto y coma, nosotros lo utilizamos para separar un periodo de otro periodo. Cuando estamos describiendo algo, en este caso, el abuelo, describimos una persona. Cuando yo paso de una parte a otra parte en esa descripción, entonces se utiliza el punto y coma. Tenemos los dos puntos. Los dos puntos nos indican que después de los dos puntos viene una acotación, viene una enumeración, una palabra que yo quiero de repente enunciar o digamos, una cita textual. Tenemos aquí, el plantel se conforma de diversas estructuras, dos puntos, bibliotecas, baños, salones, oficinas y canchas de juegos. En este caso, para una enumeración, utilizamos los dos puntos. Indicar que después de los dos puntos viene una enumeración. Sócrates dijo, dos puntos, solo sé que nada sé. Cuando nosotros introducimos una cita textual, entonces utilizamos los dos puntos antes para indicar que ya viene la frase o, digamos, la parte textual que vamos a incorporar dentro de nuestro mensaje. Ella cantó, bailó y todos la aplaudían. Total, fue todo un artista. Esa segunda oración que sigue después de los dos puntos es un resumen de la primera oración. Las comillas se utilizan para resaltar. Puede ser para resaltar una palabra en forma irónica, puede ser para indicar que la palabra pertenece a otro idioma, también para indicar que viene una frase que no es nuestra, en citas textuales y también en algunos casos como obras literarias o digamos títulos de libros, entonces van las comillas. Tenemos la primera oración. Me dijo que supuestamente llegaría hoy, para indicar que, digamos, una palabra, una frase que indicó otra persona dentro de nuestro texto, la estamos recordando o la estamos anotando. En este caso podría ser una cita textual. Se encontraba con el agua en el cuello, cuando son algunas frases, algunas palabras que dicen lo contrario. De repente tiene una connotación diferente a lo que es la forma real. Agua en el cuello quiere decir que estaba hasta el tope en problemas, puede ser. Siempre señalaba que era muy crazy. La comilla la utilizamos cuando son términos de otro idioma para resaltarla, que no forman parte de nuestro lenguaje castellano. Es tan sabio que se detectaron rápido su error. Sabio va entre comillas. ¿Por qué? Porque es una palabra irónica, es decir, es todo lo contrario. Sabio, lo contrario de sabio, está indicando en forma irónica que no es nada de sabio. Entonces, cuando utilizamos términos así, en forma irónica, va entre comillas. Don Quijote de la Mancha fue su obra cumbre. En caso de obras literarias, podemos utilizar comillas. Los puntos suspensivos se utilizan mucho para no terminar frases, para indicar incertidumbre, dudas, suspenso, susto. Entonces, tienen sus reglitas también. Vamos a ver a través de estas oraciones que tenemos aquí. Quiero preguntarle, bueno, no sé, indica inseguridad, miedo, nerviosismo. Muchas veces en lo que es la parte oral, las personas cuando se dirigen a otra hacen pausas y no terminan la oración. En ese caso utilizamos los tres puntitos para indicar que la persona está insegura, para indicar que la persona está nerviosa cuando está mandando o emitiendo su mensaje. Más vale pájaro, tres puntitos, así que dámelo ahora. Cuando ya se sobreentiende cómo termina la frase, entonces se dejan los tres puntitos. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Y ustedes se saben esa frase, ese dicho. Entonces la persona lo deja
con puntitos para saber que ya está sobreentendido. El verso de yo era un tonto cambiaron algunos hallazgos. Después de tanto tenemos 3 puntitos. No se terminó el título de ese cuento, de ese verso, en este caso es un verso de un poema, porque ya anteriormente se supone que dentro del texto, cuando ya se mencionó anteriormente el título de un libro o el título en este caso de un poema, entonces solamente se dejan 3 puntos suspensivos para indicar que ya nosotros conocemos cuál es el título completo en este caso. Fue todo violento, todo desagradable. Es decir, después de la primera frase, dejo 3 puntitos, hay una pausa, donde yo me quedo pensando, mejor no termino. Y simplemente cierro la frase al final y no quiero seguir detallando. Eso se hace voluntariamente, es decir, un espacio para indicar que yo no quiero continuar hablando sobre ese tema. Puedes hacer lo que quieras, oír música, andar en bicicleta, 3 puntos. ¿Qué quiere decir? Que la persona dejó un espacio para indicarle que seguían más acciones, pero él no quería seguir detallando. Cuando nosotros tenemos oraciones que las dejamos sin terminar es porque se supone que la persona que estamos mandándole el mensaje, que es el receptor, ya conoce más sobre eso, o simplemente yo no quiero acotar más al respecto sobre el tema. En este caso, muchas gracias, pero antes de terminar, sí me gustaría recordarle que también hay otros signos auxiliares, como es cuando hacemos una pregunta, los signos de interrogación, cuando estamos extrañados, asombro, tenemos los signos suspensivos, los signos de admiración. E igualmente, tenemos otros signos como el corchete, como el guión largo y el guión corto, que siempre se utiliza en conversaciones. El guión corto para unir 2 palabras, el guión corto para indicar que hay una separación de una palabra con otra, cuando estamos escribiendo un párrafo. Y los corchetes también para indicar fechas que van, digamos, dentro de él. Siempre se utilizan acotaciones dentro de un mensaje. Así que muchas gracias y nos vemos más adelante con otra temática relacionada con los cursos de la profesora Aida. Hasta luego. Muchas gracias.